La teoría real evolutiva es la teoría que postuló Lynn Margulis, que es la teoría endosimbiótica. Yo creo que sigue habiendo una selección natural indirecta en la propia selección de la pareja. Pero sí que es cierto que los científicos son personas con mucho ego, en el sentido de que si tienen una teoría, la van a defender hasta la muerte. Consenso a veces es difícil. Yo si no tuviera que investigar con ratones no lo haría, ¿vale? Ni mis compañeros, pero lamentablemente no hay otra manera, y si hay alguien que les dice que hay otra manera, les miente. Buenas a todos, bienvenidos a La Voz del Norte, bienvenidos a un nuevo podcast. Y en esta ocasión está conmigo por segunda vez Juan José Alba. Bueno, encantado de estar aquí otra vez contigo, la verdad. ¿Qué te pareció el primer episodio que tuvimos tú y yo, que fue el número 15? A todos los que nos estén viendo, escuchando, visitar antes de ver el anterior programa y bueno, un placer aquí tenerte de nuevo. Pues mira, la verdad que era como si mi primer podcast, estaba muy nervioso, pero la verdad que me sentí muy cómodo, tratamos un montón de temas muy interesantes y la verdad que con ganas de volver y seguir divulgando ciencia. Fue bastante... Intenté... yo creo que lo estructuramos bastante... general, en el aspecto de generales, ¿no? Pues hoy me gustaría que me petases más la cabeza, más de lo que me hiciste en la anterior ocasión, que ya... Con la epigenética ya bastante. Salí volando de aquí. Entonces me gustaría empezar, pues hablando del ADN, que yo creo que es, al final, todos nosotros llevamos ADN, todas las especies animales, ¿no? Sí, llevan vegetales, toda la variedad de seres vivos. Y, a ver, casi todos sabemos que el ADN suele ser la mítica esta hélice, ¿no? Conectada por tubitos o... Sí, en el anterior episodio decías que era como una especie de disco duro, ¿no? Sí. Que guardaba información. Sí. Pero quiero ir un poco más al fondo, un poquito más, hablar profundamente, técnico, ¿no? Sí. Y concebirlo... Porque claro, concebirlo es algo que lo damos por hecho, pero el hecho de que exista eso, el hecho de cómo funciona, cómo se estructura... Incluso una prueba de saliva tan famosa te puede sacar hasta de dónde son tus ancestros más profundos. Es algo que no concibo, no soy capaz de entender y me gustaría que me lo pudieses explicar. Pero ya primero, si quieres... empezar por el ADN, ¿no? Efectivamente. A ver, yo creo que son conceptos a priori difíciles de explicar porque no son muchas veces visuales, ¿no? Entonces parece como mágico, ¿no? Pero desde un punto de vista técnico, el ADN es una de las 3 biomoléculas principales, junto con las proteínas y lípidos, que conforman todas las formas de vida. Y, en definitiva, es un polímero. ¿Qué es un polímero? Un polímero no deja de ser un elemento químico, una molécula, que está formado por pequeños elementos que se repiten, ¿vale? Entonces, el ADN en sí es un polímero, es un ácido, es el ácido desoxirribonucleico, que concretamente es un polímero, ¿vale? Formado por unas moléculas que tienen un nombre muy rimbombante, que son así los desoxirribonucleósidos monofosfato. Entonces hay millones de estos monómeros unidos entre sí formando una cadena. Que es la que todos conocemos, ¿no? Efectivamente, que es la que todos conocemos como ADN, que es la macromolécula, el polímero, al final es una repetición. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si es una repetición, ¿no? de los mismos elementos, ¿cómo es capaz de guardar información, ¿no? La información vital. Pues bueno, la verdad que cada uno de estos monómeros que te comento están formados por 3 partes. Vale. Un grupo fosfato, ¿vale? Un azúcar, ¿vale? Y una molécula más que se llama base nitrogenada. ¿Vale? Esa base nitrogenada es la que en realidad guarda la información y es la que puede o no cambiar de un monómero a otro del ADN. Vale. Entonces, todos estos conceptos que son complicados se resumen en la típica imagen que a lo mejor hemos visto todos, ¿no? De una secuencia de letras A, C, G, T... Sí. Vale. No obstante,
Perdona, ¿eh? Sí. Iré poniendo imágenes para que todo sea más ameno, entre Ameno comillas. Porque ya me está explotando la cabeza. No te voy a mentir. Y me parece muy interesante. Sí, y como te comentaba, pues bueno, al final tenemos en la cabeza, la doble hélice y después la típica cadena de letras, ¿no? Yo creo que sí. Pues esas letras son las bases nitrogenadas. Vale. Y hay 4 tipos que son la adenina, la Guanina, quizás. guanina, la G. Sí, algo estudié, algo me acuerdo. Guanina. Tinina. La citosina es la C. La C. Y la timina es la T. Y después hay un extra que es la citosina metilada, pero eso ya entra dentro de la epigenética, ¿vale? Pero sería como un cuarto, o como un quinto tipo. Pero las estándar son las que te he comentado, ¿vale? Y es la secuencia y es lo que realmente guarda información. Y lo que es importante, o lo más importante que hay que entender de esa información es que es una secuencia. ¿Y qué quiere decir que es una secuencia? Que no es como en aritmética, como en matemáticas. 2 más 1 y 1 más 2 es lo mismo, ¿vale? Sí. Bueno, en una secuencia no, el orden importa. No es lo mismo tener una A, una C y una G que tener una C, una A y una G. Sí. La información puede cambiar totalmente. ¿Pero a qué punto puede cambiar la información? Pues la información cambia... Claro, porque en la estructura general, entonces, maneras, de lo que lleve claro, eso... porque después hay que tener en cuenta que en una molécula de ADN no es que haya una secuencia de 4 letras, hay miles de millones de bases, una secuencia enorme, ¿no? Y lo que quiero recalcar es que la información está contenida en cada una de esas letras y también en el orden en el que estén, ¿vale? Y después hay que tener una cosa muy en cuenta, ¿vale? Y es que hay organismos que tienen solo una copia de ADN, ¿vale? Hay organismos que tienen 2 copias, que se llaman diploides. Nosotros somos diploides, tenemos diploides. Una copia materna y otra copia paterna, ¿vale? Vale. Y hay incluso organismos, plantas u organismos como anfibios y demás, que pueden tener más, que se llama una mayor ploidía, ¿vale? O sea, pueden tener 3 copias, 4 copias. ¿Y los que tienen una copia, qué tipo de organismos son? Pues a ver, haploides son en realidad una gran variedad de organismos que suelen ser simples. Muy simples. Suelen ser organismos simples. A lo mejor hay algún organismo complejo que también es haploide, pero sí que es cierto que la mayoría de organismos que tienen reproducción sexual son diploides. Son diploides, ¿vale? Pudiendo llegar a ser algunos, como que te comenté, tetraploides o incluso más. Y el mundo de las plantas, pues es que, por supuesto, todas las formas de vida, incluidas las plantas, tienen ADN y tienen este código que te he comentado, pues el mundo de las plantas es muy diverso. Ahí hay poliploidías, casos de mosaicismos extraños, hay de todo. ¿Y qué es realmente lo que cambia, ¿no?, en el ADN nuestro al de cualquier otra especie animal, incluso de una planta? Porque un mínimo cambio, entiendo que en el cómputo general, hablando muy simplemente, puede cambiar todo. ¿Qué es lo que nos hace, entre comillas, a los seres humanos diferentes? Pues mira, al final es una pregunta muy interesante. Entiendo que nuestro código genético, nuestro ADN, comparado al de un orangután o algún chimpancé, es mucho más parecido que al de un delfín. Sí, la secuencia está... Hay una cosa que se llama conservación, que quiere decir conservación de la secuencia. Bueno, esto parte un poco de las teorías evolutivas darwinistas, ¿vale? Entonces, había 2, ¿no? Hay varias, sí. Podemos explicarlas también, ¿eh? Sí, yo creo... vale. Bueno, la teoría darwiniana, que es la aceptada actualmente y la... Casi tenemos un accidente, te ha caído ahí, casi, he estado diciendo... La chimenea está que arde, nunca mejor dicho. ¿Os gusta la chimenea, chavales? Fue gracias a un ayudante que tenemos detrás de cámara. Un saludo allá. Pues mira, las 2 teorías clásicas evolutivas, más allá de la teoría de la generación espontánea, ¿vale? Son como la teoría lamarckista y la teoría darwinista, ¿no? Entonces, bueno, Lamarck pues daba a los seres vivos una especie de fuerza vital, ¿no?, que les hacía
de manera muy resumida y sin entrar en muchos detalles técnicos, pues tener un cierto grado de influencia sobre su evolución y sobre su capacidad evolutiva. Y Darwin lo que postulaba era que realmente la variedad que hay en una especie es diversidad y que lo que hace el entorno es, por medio de la selección natural, seleccionar esa diversidad que se genera de manera más o menos aleatoria, sin que el organismo vivo tenga un papel tan activo. Es ¿vale? decir, un individuo, un organismo que nazca con una capacidad diferente al del otro, Sí. al reproducirse y seguir expandiendo esa Sí. capacidad, Claro. es eso lo que defendía Darwin. Efectivamente. Al final, si te fijas, la madurez de las Bueno, que sea especies útil, ¿no? que tienen, claro, reproducción sexual, Sí. al final tú tienes un montón de etapas, ¿no? Cuando eres una cría eres muy débil, dependes de un montón de factores, puedes caer presa de enfermedades, de depredadores. Si lo consigues, tienes que llegar a la fase adulta, a la madurez sexual y reproducirte y dar lugar a una descendencia que sea viable. Entonces, si tienes un carácter que te confiere una mínima ventaja, ¿y a qué hablamos de ventaja adaptativa que se llama? Pues, por ejemplo, en el caso de un herbívoro, tener una capacidad de reacción de milisegundos por encima de la media que le hace tener un menor riesgo de ser cazado. Todo eso es un juego de probabilidades que aumenta la probabilidad de que al final te reproduzcas y que esos genes pasen a la descendencia, ¿no? Y bueno, en definitiva es eso, ¿no? Y bueno, Lamarck, que ahora está muy denostado, pero que también tiene puntos muy interesantes, pues lo que dice es que el ambiente Sí. también tiene una capacidad de influencia sobre el trayecto evolutivo de las especies, ¿no? Sí. Y bueno, yo por ejemplo me dedico a la epigenética y sí que a lo mejor, respetando por supuesto los postulados de Darwin, pues puedo ver que algunos de Lamarck se pueden... Uno de los ejemplos más... Sí. Perdón que te interrumpa. Uno de los ejemplos más difundidos, ¿no? Con lo del tema del lamarquismo es el de la jirafa. Sí. A la hora de comer esa fruta, esa semilla del árbol, Sí. que a base de intentar llegar con el cuello va poco a poco estirando el Sí. cuello. A ver, Lamarck en sí está muy denostado científicamente. Pero realmente pasa un poco como en la física, salvando las distancias, que no hay una unificación entre la física de los grandes cuerpos, entre la relatividad general y la mecánica cuántica, ¿no? Y yo, para mí, tampoco hay una unanimidad evolutiva cuando tú estudias sistemas pequeños, como pueden ser células, pequeños casos generales, ¿vale? Incluso comunidades bacterianas que también están afectadas por la selección natural de Darwin, que esa se aplica siempre, pero que a veces no siguen los patrones típicos darwinianos, ¿vale? Con respecto a típico ejemplo de Darwin de la isla aislada, donde llega un pájaro y se adapta y por fenómenos de deriva genética que se llama, pues alcanza una especialización única, como en las Islas Galápagos, etcétera, ¿vale? Entonces yo creo que no está totalmente unificado, aunque hay unos que son muy darwinianos y no aceptan nada de la otra parte. Y hay lamarquistas que sé que tienen que bregar con el darwinismo, pero que dicen, bueno, hay algunas cosas del lamarquismo que no están de todo... Porque lo veo en mis células en el laboratorio. Entonces veo que hay como una especie de desfase también, como en el caso de la física. Lo que más se conoce es la teoría de Darwin y el lamarquismo, el darwinismo y el lamarquismo. Pero para mí, la teoría real evolutiva, ¿vale? Es la teoría que postuló Lynn Margulis, ¿vale? Que es la teoría endosimbiótica. Que es para mí... ¿Esa la estudiábamos en el instituto? Sí. Se estudia relativamente... poco. Sí, básicamente, bueno, lo que viene a explicar es que el origen de la célula eucariota se produjo pues por la endocitosis, ¿no?
de cuerpos bacterianos, que en este caso serían lo que nosotros ahora llamamos mitocondrias y en el caso de las plantas cloroplastos también, y que son las maquinarias que dan energía a la célula y que después la célula pues, puede cumplir un montón de funciones a partir de eso. Y la teoría va más allá de eso porque lo que postula y lo que es el cambio conceptual importante es que la fuerza evolutiva es la interacción simbiótica entre diferentes formas de vida. Es decir, y realmente tienen razón, porque el origen de la célula eucariota, si no hubiera sido por la endocitosis de bacterias de diferentes tipos que ahora están integradas en nosotros, no hubiera sido posible el salto de procariotas a eucariotas, que realmente es el mayor salto evolutivo. El eucariota es la que tiene el núcleo. Efectivamente. El procariota es lo que lo tiene extendido, ¿no? Digamos, no tiene núcleo, serían las bacterias, por ejemplo. Sí. Vale. Sí. Y bueno, yo ese es mi criterio, ¿no? Que es una teoría que no se conoce tanto, pero... ¿Hay un consenso que se diga que esta es la más probable de evolución? El consenso actual es el consenso neodarwinista. Neodarwinista. Sí. Pero hay muchas teorías también, hay teorías evolutivas moleculares, por lo que te digo, porque después cuando vas a la perspectiva molecular, bueno, el darwinismo funciona muy bien en un lago aislado en medio de la nada, pero luego no es tan fácil de demostrar en poblaciones que no están tan aisladas. Pero el consenso actual es neodarwinista, 100%. ¿Y el neodarwinismo respecto al darwinismo? Bueno, simplemente incorpora los avances moleculares relativos al ADN que no se conocían en la época de Darwin, es decir, el tema de las mutaciones al azar y demás. O sea, para un neodarwinista las mutaciones se producen al azar por fallos de la maquinaria celular y si se establecen, o sea, hay un daño en el ADN, ¿vale? Y el daño se repara. Cuando no se repara, se fija en lo que se llama mutación. O sea, una mutación es un daño no reparado, ¿vale? Vale. Y si pasa a la descendencia, pues genera variabilidad, ¿vale? Y genera distintos tipos, diferentes razas de perros y demás, para que lo entendamos claramente, ¿vale? Que es por la acumulación de miles de mutaciones, ¿vale? Y así van evolucionando las especies. Y para un neodarwinista estas evoluciones, o sea, estas mutaciones, perdón, se producen, bueno, al azar, ¿vale? Se producen al azar en el ADN porque el organismo en sí no es la fuerza vital. La fuerza vital es la fuerza vital de la evolución es la selección natural externa, ¿vale? A lo mejor no estoy siendo del todo extraordinariamente técnico, pero es como la idea global. Cosa que, por ejemplo, a nivel celular se sabe que eso no es así. Y voy a explicarme por qué. Hay regiones del ADN humano que tienen más tendencia a acumular mutaciones que otras. Sí, así que la aleatoriedad en sí no es totalmente... Claro, está condicionada. Y desde el momento en el que hay una condición, una condicionalidad, pues el organismo se puede llegar a postular o a lo mejor hipotetizar que el organismo pues, puede tener un cierto margen de acción limitado, por supuesto, por la selección natural, pero un cierto margen de acción si todas las regiones del ADN no tienen, ¿no?, la misma probabilidad de ser mutadas. Que eso sí que pasa. Entonces, bueno, el consenso es neodarwinista, pero hay detalles, ¿no?, que no encajan. Y bueno, hablando de evolución, es un poco todo esto, ¿no? A ver, no me olvido de la primera pregunta que te hice de por qué somos diferentes a otro tipo de especies animales. Bueno, retomo. Pero antes, con esto de la evolución, claro, con todos estos postulados se puede decir, ¿no? Teorías, más bien. Estas afirmaciones que se leen por ahí, otra cosa es que sean ciertas, quiero preguntarte tu opinión, el tema del apéndice, la apendicitis, ¿no? En la glándula que se dice que en los humanos va a desaparecer. ¿Eso hasta qué punto es cierto? Porque claro, la gente piensa como se va utilizando menos, se va haciendo más pequeña hasta que desaparece. Bueno, eso es lamarquismo puro, ¿no? Lamarquismo puro, efectivamente. Un darwinista te diría... ¿Y por qué la dejamos de utilizar? Claro, un darwinismo un darwinista te diría:
como el género, que nosotros pertenecemos al género Homo, ¿no? Sí. Hubo un cambio climático que hizo desaparecer coberturas de selva. Entonces era llanura y una ventaja evolutiva era estar erguido para ver si te viene un depredador. Vale. Entonces, al estar erguido, la cola deja de tener utilidad. ¿Vale? Sí. Deja de tener utilidad. Sí. Hasta aquí esto es común a las dos teorías y aquí divergen. ¿Vale? Entonces, un darwinista te diría que como la cola ya no es útil, ¿vale? Si alguien nace con la cola más corta, no va a tener una selección positiva. Claro. ¿Vale? Claro. Y si encima no tener la cola, estando erguido, te hace ser más rápido porque no tienes fricción, no tienes tal, pues lo que acaba ocurriendo es que se va perdiendo. Un lamarquista, ¿qué te diría? Pues se está dejando de usar y por una economía vital, por así decirlo, en palabras vagas, se va degenerando el órgano. Entonces son dos perspectivas diferentes de explicar el mismo fenómeno, aunque también ahora hay un neolamarquismo que va más desde el punto de vista molecular. Es que es muy curioso, ¿no? Pero... Es muy intrigante, porque claro, ahora en vez de cola tenemos la zona del coxis, creo que es. Sí, ¿no? sí, tenemos como cola. Unos huesos que están ahí que son como el vestigio, ¿no? de la cola. Lo que era la cola, el tema es cómo llegó hasta ahí, ¿no? a tener eso. Eso es la duda que está, no me imagino que no está... Bueno, son teorías, ¿no? Hipótesis. Tú cuando ves los diferentes géneros de Homo, pues puedes ver como la tendencia a ese acortamiento, ¿no? Pero bueno, son evidencias fósiles. Y más allá de la evidencia fósil no tienes datos más precisos, ¿no? Claro. Del fenómeno evolutivo. Pero bueno, las explicaciones darwinista y lamarquista a muy grandes rasgos serían esas. Y realmente ambas explican el mismo fenómeno, pero desde perspectivas diametralmente opuestas, porque una pone el foco vital en el organismo y otra pone el foco vital en la selección. En la selección, ¿no? Uno es el organismo el que se adapta al ambiente en el lamarquismo y en el otro caso es el ambiente el que selecciona al organismo. Sí. Es ahí... Pondré en comentarios qué crees que pasó con nuestra cola o qué fue. A ver, científicamente el consenso es neodarwinista. Neodarwinista, aunque bueno... Yo, por ejemplo, como soy epigenético, pues hay cosas que veo del lamarquismo que me parece que son adecuadas. Pero bueno, el consenso es ese, científico. Vale. Volvemos a la pregunta del inicio. Sí. ¿Qué nos hace diferentes de otra especie animal hablando de nuestro código genético, ¿no? Pues mira, hablando del ADN, ¿no? Sí. El ADN se estructura en... O sea, esta secuencia que comenté al inicio... se estructura en una cosa que conocemos todos que son genes, ¿no? Vale. Y esos genes codifican cosas que ahora detallaré. ¿Vale? Cosas llamadas proteínas, más concretamente. ¿Vale? Pero también hay una parte del genoma que el genoma es como el conjunto de genes y más allá, que ahora explicaré. Es todo el ADN, pero el término genoma aparece a partir de la irrupción de las técnicas de secuenciación, ¿no? Y aparición de la aparición de múltiples datos, ¿no? Pero al final, en el ADN se estructura en genes, que son las secuencias codificantes, y secuencias no codificantes, que se llaman. En el caso del genoma humano, el 50%... o entre el 40 y el 50% son secuencias no codificantes que se conocen como elementos repetitivos, ¿vale? Vale. Y dentro de... En el otro 50%, ¿vale? Hay un montón de elementos que se llaman elementos reguladores, que ahora explicaré lo que son, y los genes. Entonces, los genes codifican proteínas. ¿Qué quiere decir que codifican proteínas? Tienen la información, ¿vale? Para producir una proteína. ¿Qué es una proteína? Pues una proteína es otro polímero biológico
en el que los monómeros no tienen ese nombre tan estrambótico que dije antes, tienen un nombre más sencillo y más conocido, que son aminoácidos, ¿vale? Pero tanto el ADN como las proteínas en sí son polímeros, ¿vale? Bien, tenemos lo que comenté de los genes, ¿vale? Que codifican estas proteínas. Y después están los elementos reguladores que no codifican estas proteínas, pero lo que determinan es qué genes se tienen que activar en qué momento. Por lo que también comenté en el podcast anterior, que en tu caso no se parecen nada a una célula de tu piel a una célula del ojo. Sí. Y hacen funciones totalmente diferentes. Pues eso es una serie de interruptores como semáforos que activan unos u otros genes. Sí. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de un mono? Pues hay alteraciones en los elementos repetitivos, ¿vale? Hay alteraciones en la secuencia de los genes. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pues que haya genes que tengamos nosotros que no tengan los monos, haya genes que tengamos ambos, pero que cambien algunas letras de la secuencia que causen que o bien la proteína sea más corta, o bien la proteína sea más larga, o que la proteína sea del mismo tamaño, pero en vez de tener un aminoácido tenga otro. Y eso puede tener o no puede tener una consecuencia funcional, ¿vale? Y ahora voy a explicar por qué. Vale. Hay aminoácidos que son muy similares los unos a los otros. Por ejemplo, tienen una carga positiva. Si tú cambias un aminoácido positivo por otro positivo, es difícil, no imposible, pero difícil que haya un cambio en la función de la proteína, ¿vale? Pero si cambias uno positivo por otro negativo, va a cambiar la forma de la proteína y puede tener una función diferente, puede no tener función, ¿vale? Entonces, como puedes ver, es un abanico súper complejo, que es lo que explica por qué estamos vivos y por qué podemos hacer tantas funciones que son asombrosas, ¿sabes? Y entonces acaba. Y bueno, y sigo, ¿no? Y después, en evolución, hay genes que, bueno, el grado de cercanía entre especies, ¿vale? Se determina comparando estos genes que te comento con una cosa que se llama homología. Entonces, la homología es un concepto tan sencillo como que cuanto más parecidos sean nuestros genes, quiere decir que nos hemos separado evolutivamente hace menos tiempo. ¿Vale? En el árbol de la vida. Claro. Entonces, por ejemplo, nosotros, con respecto a una bacteria, nos hemos separado evolutivamente hace miles de millones de años. Poco tiempo, son miles de años. Millones de años. Y a lo mejor lo que es poco tiempo es el género Homo, que a lo mejor se empezó a desarrollar hace 4 o 5 millones de años, ¿no? Poco. Aproximadamente. Poco. Porque estamos hablando de escalas geológicas. Sí, claro, ¿no? claro. Y es eso, ¿no? Y en función, comparando la homología, cuánto se parezcan todos los genes, podemos saber hace cuánto tiempo nos hemos separado. Porque según el darwinismo, como las alteraciones son aleatorias, si las alteraciones son aleatorias, quiere decir que puedes estimar que se producen a una tasa constante en el tiempo y por tanto puedes estimar hace cuánto se produjo la divergencia evolutiva, hace cuánto la rama del árbol se empezó a separar. Vale. Un montón de conceptos. Sí. Pero bueno, al final, por resumirlo y que se entienda fácil, es en verdad ver cuánto nos parecemos, ¿no? Claro. Si un gen es igual y cambia una letra, la homología será alta. En cambio, si el gen es la mitad de corto y solo conserva el 50%, pues la homología será mucho más baja y por tanto quiere decir que se ha separado antes evolutivamente. Y después, una fuerza evolutiva muy grande es la duplicación de genes. La duplicación de genes. Que eso, por ejemplo, ha pasado mucho también en el ser humano y, bueno, en otras formas de vida. Sí. Hay a veces los genes que por defectos en nuestra maquinaria, que funciona de manera casi perfecta, pero por suerte no perfecta, pues un gen se duplica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la copia duplicada?
Pues que la copia duplicada produce la misma proteína y entonces tú dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Sí, lo mismo. Vale. Pero evolutivamente puede tener una gran importancia. Porque quiere decir que esa copia de ese gen puede acumular mutaciones muy extremas sin perder una proteína que a lo mejor es vital. Es decir, tú imagínate que la proteína es vital. Vale, eso lo entendí, creo. Y si la proteína vital pierde la función, la célula directamente muere. Vale, si ese gen se duplica... Y lo mantiene y claro, añade. Una de las copias, si experimenta mutaciones serias que quitan la función de esa proteína, no hay problema porque tienes otra copia en suficiente cantidad. Sí. Y entonces esos genes pueden acumular un montón de mutaciones y acabar derivando en proteínas que hacen funciones incluso diametralmente opuestas o que incluso resultan reguladores negativos de la proteína inicial y son también una fuerza evolutiva enorme, las duplicaciones de genes, ¿no? Y bueno, ya a niveles... ¿Y eso se da en animales? Se da en todo. Y nosotros tenemos genes duplicados que han experimentado alteraciones, unos han experimentado mutaciones que los han convertido, bueno, en pseudogenes que no tienen función y otros pues han derivado en genes con funciones complementarias, diferentes, que aumentan la diversidad. Sí. Vale. Entonces... ¿Querías que fuera duro? Sí. ¿Con los conceptos? Tengo mi... ¿Veis el humo que está echando a mi cabeza? No. Vale. Nos parecemos más, por ejemplo, a chimpancés y demás, porque hay una mayor similitud en ese código genético, en esos genes. Hay una mayor similitud en los genes, sí, efectivamente. En los humanos, los Homo sapiens sapiens, estamos hablando de los mismos genes. O dentro de nosotros mismos hay variabilidad. Por eso algunos son rubios, otros son morenos. Esa es la pregunta que quería hacer. Efectivamente. O sea, al final... Porque al final es como que vas aumentando con lupa, y cada vez hay más y más cambios. El límite de especie en verdad es un límite voluble. Me refiero, nosotros se ve en organismos más inferiores, ¿no? Por ejemplo, peces y tal, que los clasificamos en especies diferentes, pero a veces los puedes cruzar y que den una descendencia fértil, que es como la definición de especie, ¿no? Entonces, bueno, no, o sea, las barreras son mucho más difusas normalmente, ¿no? Y en el caso del ser humano, pues, se genera daño, ¿vale? Y si ese daño se produce en los espermatozoides, en los óvulos, y pasa a la descendencia... y ese daño no se repara y se fija, como te comenté, en forma de mutación, pues esa mutación genera diversidad. Y esa diversidad hace que unos sean más altos, más bajos... Bueno, al final, diversidad genética que se puede manifestar o no en diversidad fenotípica. O sea, un fenotipo es, pues, rubio, moreno, alto, más rápido, más lento, etc. Y la selección natural actúa. Claro, ahora podemos discutir, ¿el ser humano está sometido a selección natural? ¿O selección pseudonatural? Pues es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo que indirectamente sí. Yo creo que sigue habiendo una selección natural indirecta en la propia selección de la pareja. En la propia selección de la pareja. ¿Podrías desarrollar o...? Es opinión, ¿no? Es opinión, ¿vale? Hay que dejarlo claro porque... Es opinión, sí. O sea, esto ya es especulación mía, pero yo sí que creo que hay una tendencia, ¿no? Pues evidentemente influyen muchos parámetros sociales, culturales a la hora de la elección de la pareja, ¿no? Sí. Pero ciñéndonos al aspecto físico, pues ha habido diferentes estudios que son un poco graciosos y que dicen, bueno, hay una tendencia, ¿no?, a que la forma de la cara de nuestras parejas sea similar a la forma de nuestra cara. Hay diferentes teorías especulativas al respecto, pero sí yo creo que algo mínimo a la cara a la cara o a la fisionomía en general, que hay como una cierta tendencia. Hay una cierta tendencia. Pero entiendo bueno, que es de forma inconsciente, claro, ¿no? Inconsciente, sí. Pero bueno, yo creo que si hay selección natural en humanos, sería a la hora de la selección de la pareja, ¿no? De todas las maneras, como los humanos somos tan diversos y tan raros, no hay una regla universal de que
tienes que tener no sé, la cara redonda y que tu pareja tenga la cara redonda al 100%, ¿entiendes? ¿No? Sí, Pero sí. yo creo que yo tengo la intuición de que algún tipo de selección hay en ese sentido a la hora de escoger la pareja físicamente. Mucha gente piensa que la vida es fácil que surja, ¿no? Y cuando empiezas a escuchar todo esto y a indagar más en ello, es que la complejidad que nos constituye, ¿no? A nosotros y a todo tipo de seres humanos me parece fascinante, la verdad. Pues sí. ¿Y qué genes o qué hace? Sí. Porque al final, vale, hay diferentes animales, diferentes especies, nosotros somos una, pero ¿qué genes nos da esa racionalidad que tenemos que no tienen otro tipo de especies? Porque la especie que más se parece a la nuestra es el orangutano, es el chimpancé. Bueno, el chimpancé. Con los bonobos también tenemos una gran similitud, pero la más próxima es el chimpancé. El chimpancé. Sí. Es que me parece tan curioso. Nuestro don del raciocinio. Teóricamente, claro, nosotros somos la única especie Homo. Pero antes había los denisovanos, los neandertales y tal. Los y cuando coexistíamos, el Homo sapiens con el neandertalis y demás, pues ahí los más próximos evolutivamente eran a lo mejor los denisovanos o los neandertales, ¿vale? Ahora, como la única especie Homo que hay es Homo sapiens, pues el que nos queda más cerca es el chimpancé, ¿no? Y bueno, sí. De hecho, ya que comentas lo de la complejidad de la vida, la principal crítica al darwinismo es esa. Es decir, el darwinismo se basa en cambios graduales. Entonces, es incapaz de explicar la aparición de estructuras funcionalmente hipercomplejas. Vale. Me refiero, un flagelo. Un flagelo es como la colita del espermatozoide. Sí. Vale. Pues a nivel molecular está formado por cientos de proteínas que están ensambladas como un motor, ¿vale? Y es muy difícil explicar la evolución de un flagelo desde un punto de vista darwinista, porque es un sistema tan complejo, con tantas piezas que tienen que encajar para dar el resultado final, que ahí es muy difícil, no digo que imposible, pero es un componente de azar, una de las principales limitaciones desde un punto de vista del azar absoluto neodarwinista, o incluso desde el punto de vista de la selección natural, porque ¿cómo puedes seleccionar todos esos elementos a la vez, ¿no? Es que a mí me explota la cabeza, de verdad. Claro. De pensar. Claro. Entonces, por eso comentaba al inicio que el neodarwinismo es el consenso, pero hay, sobre todo cuando vas a cosas pequeñas, hay estructuras como el flagelo, tal, que son muy difíciles de justificar su evolución desde un punto de vista neodarwinista. Entonces, bueno, yo creo que al final se tendrá que acabar llegando a un consenso que aúne la parte macro de las especies visibles, mayores, de la evolución en reductos como islas y lagos, con la evolución microscópica. ¿No? Y también el impacto del ambiente, o que a lo mejor no sea absoluto en el sentido de que el ambiente condiciona al individuo o el organismo se adapta al ambiente, ¿no? Que lo que comentamos de cuál tiene el foco. Bueno, pues a lo mejor es un poco de todo y lo que hay que determinar es el porcentaje de contribución de cada uno. Que en vez de ser una flecha en una o en otra dirección, pues a lo mejor es en ambas y hay que ver qué dirección tiene más peso o qué peso relativo tienen entre ellas. Claro. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, hay gente que estudia, por ejemplo, zoología, botánica, que no lo sacas del darwinismo ni aunque tal. Yo tampoco es que sea crítico total del darwinismo. Pero yo creo que hay que estar abierto siempre a todo tipo de... Pero hay que estar abierto, sí. Porque de hecho el éxito de Darwin fue no decir ciguana, ¿vale?, a la teoría imperante en ese momento, que era la generación espontánea, que si te aparecía un ratón era que se generaba espontáneamente por acción divina. Spawneaba. Claro, spawneaba, es que es como un spawn del Minecraft, entiéndeme. O sea, esa era la teoría que ahora nos hace gracia, pero era la teoría imperante. Y Darwin dijo, voy a desafiarla. Y ahora estamos un poco en una época... Bueno, la primera teoría era la de Dios. Bueno, sí, cualquier tipo de religión. Generación espontánea al final, es por... Hacer así, creo la tierra. Sí. Pero bueno. Sí. Y... nada, es increíble. Me parece increíble. Sí. Y de hecho, todavía no sabemos
Quedan grandes claroscuros en la historia evolutiva. Que es difícil de rellenarlos porque yo soy una persona que hace ciencia en base de datos y claro, obtener datos del pasado a ese nivel a mí me parece incluso prácticamente imposible. Entonces... Y a nivel de tu opinión, ¿cómo crees que va toda esta corriente? ¿A dónde va a desembocar? De la evolución a nivel científico... ¿Crees que habrá al final un consenso y todos intentarán ver todas las opciones y llegar... A ver... ¿O alguna teoría crees que quedará como irrefutable? Voy a hacer un spoiler... Es especulación total, un spoiler pero... poco conocido entre la gente, ¿vale? Vale. O sea, la ciencia es fundamental para cualquier país, para el desarrollo, ¿no? Y los países más desarrollados son los que apuestan activamente por la ciencia. Pero sí que es cierto que los científicos son personas con mucho ego. Sí. En el sentido de que si tienen una teoría... No la sacas de ahí. La van a defender hasta la muerte. Que es un poco lo contrario. O sea, nos enseña el método científico y tal, pero la gente no es de dar el brazo a torcer. Y en mi profesión hay mucha gente así. Está repleto. Repleto. Entonces, bueno, el consenso, pues... Consenso a veces es difícil. A veces el consenso es simplemente por evidencia abrumadora. ¿A qué me refiero? Darwin al final se acabó imponiendo por evidencia abrumadora. Entonces, pero no por certeza absoluta, ¿no? Claro, o sea, llegó un punto que sus evidencias eran tan lógicas y consolidadas que eran irrefutables en la época y en el contexto. Entonces, ahora toca ver si hay alguna parte de la teoría darwinista que pueda ser refutada o que pueda ser simplemente readaptada o matizada. Y así es como avanza la ciencia. Claro. Pero es complicado. Y es complicado también avanzar en evolución porque es complicado obtener datos y es complicado la escala macro con la micro porque, claro, tú puedes estudiar la evolución en células que se dividen muy rápido, pero después trasladarlo a un organismo que a lo mejor vive como el Homo sapiens, pues 85 años de media, pues los ciclos de reproducción, de desarrollo no son equivalentes. Y hay mucha diferencia, ¿no? Entonces... es difícil estudiar la evolución y aunar el mundo micro con el macro. Aunque yo sí que estoy convencido de que hay conceptos que no se van a matizar ni mover. El concepto de la selección natural se puede matizar, pero se aplica al macro y al micro. A una población de microbios se aplica la selección natural como a una población humana, como a una población de peces. Estén en un lago pequeño o en todo el mar. Sí. Eso no se va a cambiar, pero son los matices y los detalles los que se tienen que ajustar y el papel del organismo vivo en todo este entramado de la selección y la evolución, que todavía no está claro. Es que a medida que vas hablando me van surgiendo dudas. Sí. Pero bueno, es que comentaste lo de la esperanza de vida, o sea, lo de... Los años del ser humano que pueden vivir, 85 años dijiste. Bueno, sí, la esperanza de vida media. La esperanza va subiendo de acuerdo a mayor estado de bienestar y todo el rollo. El tema es, va a haber un punto donde ya estanque. Porque casi siempre, bueno, creo que la línea sigue subiendo. Bueno, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar a vivir un ser humano? Vivió 122,5 años. 122,5 años. Sí. Buah. Es el ser humano que más vivió. A ver, es que esto es polémico, ¿eh? Pero es polémico, sí. Hay algunos que dicen que el envejecimiento tiene una base genética, ¿vale? Y eso implica que tú puedes intentar mejorar tu tiempo de vida saludable, pero que va a llegar un punto en el que vas a morir por limitación genética. Claro. Entonces, los que trabajan más en la teoría genética, pues intentan alargar un concepto en inglés que se llama health span, que, para decirlo en resumidas cuentas, si solo puedes vivir a 122,5 años, intentar vivir con una calidad de vida extraordinaria hasta los 120 años y esos 2 años, pues ya que vayas en picado. Y no tener un mal health span, que sería vivir esos 122,5 años, pero desde los 60 estar sufriendo. ¿Vale? Claro. Entonces, el límite es el mismo,
pero la calidad de esa vida es diametralmente opuesta. Claro. Eso es la teoría genética. Hay gente que trabaja más en temas epigenéticos y que articulan que el envejecimiento tiene un fundamento epigenético. Entonces, claro, si el fundamento es epigenético, que es en lo que trabajo yo, y no está tan asociado desde el punto de vista genético o la genética no tiene el peso mayoritario, también se puede mover el límite máximo y se puede extender. Entonces, todavía no está esclarecido. Son teorías que se plantean, hipótesis que se están investigando. Pues ¿a qué punto puedes frenar el envejecimiento humano, no? No se Eso sabe. ya, claro. No se sabe. Hay un problema que es que tú puedes frenar el envejecimiento, eso ya se hace. Sí, claro. El problema es que tú cuando lo haces, la célula que tú reprogramas vuelve al estado embrionario. Es decir, vuelve al estado cero. Claro, si tú haces eso, pues... O sea, tú necesitas una célula especializada. Entonces el reto es conseguir una célula que tenga una edad epigenética de 0, manteniendo sus funciones especializadas, no volviendo al estado embrionario. Vale. ¿Vale? O sea, sí. Una célula embrionaria tiene una edad epigenética de 0, después... ¿La célula embrionaria es la célula madre? Bueno, hay diferentes tipos de células madre. Sería una célula madre embrionaria que se llama pluripotente. ¿Vale? Pluripotente. Vale. O sea, hay unipotentes, pluripotentes, incluso totipotentes, ¿vale? Vale. Y bueno, ahora mismo tú en el laboratorio tú puedes inducir una célula de la piel y tú puedes reprogramarla con unos factores que se llaman factores de Yamanaka y pasa a ser una célula madre inducida que se llama un IPSC por sus siglas en inglés, que es Induced Pluripotent Stem Cell, célula madre pluripotente inducida, ¿vale? Y esa célula madre pluripotente, tiene una edad epigenética de 0 y después tú puedes diferenciarla a otras células, a neuronas, a músculos, partiendo de una célula de piel. Y son la base para tejidos artificiales, medicina regenerativa y tal, estas células madre. El problema es que lo que se intenta o lo que intenta cierta gente pues es, si tú quieres parar el envejecimiento de verdad, pues conseguir que la neurona o el músculo pues se aproximen a una edad epigenética lo más próxima a 0 sin dejar de ser un músculo o una neurona. O si no fuera posible biológicamente, pues reducirlo lo máximo posible y que no avance. Y que no siga progresando esa edad biológica. Eso es lo que se intenta y se procura. Pero no está nada hecho. O sea, lo que sí que está hecho es que tú puedes generar la célula madre pluripotente, que esa tiene una edad de 0. Claro. Bueno, hay tratamientos de células madre. Sí. Hay tratamientos regenerativos de células madre que cogen células mesenquimales, por ejemplo, de la médula ósea, cuando tienes... no voy a decir el término médico, pero imagínate, tienes un accidente, ¿no? Y has tenido una pérdida de tejido conectivo muy grande, pues hay que tapar ese hueco, ¿no? Entonces lo rellenas, haces un infiltrado con células de la médula ósea o incluso con células mesenquimales y esas células, pues, te regeneran esa parte que has perdido. También se hace con la piel para superficies de quemados, eso ya está muy instaurado. En definitiva eso, ¿no? Y después, con esas células madre, tú también puedes hacer modelos de experimentación que son lo que se llama organoides. Entonces, los organoides son, pues, órganos en miniatura, ¿vale? Entonces tú puedes tener un organoide de colon, puedes tener un organoide cerebral en miniatura, y son como mini cerebros, mini colons, y ahí puedes hacer experimentos. Pues me acabas de acabar para empezar un nuevo tema. ¿Vale? Que me gustaría hablar. Es el tema de los órganos artificiales. ¿Vale? Hasta que no tengo ni idea y quiero preguntarte hasta qué punto está desarrollado el hecho de hacer un órgano
un hígado o un pulmón. Sí, sí, y creo que no se hace todavía. No, igual sí, igual me dices sí que se hace y me quedo loco, pero ¿hasta qué punto puede ser posible o hasta qué punto realmente puede ser una ayuda para personas que, por ejemplo, no tengan o estén esperando por determinado órgano, ¿no? A ver, se están invirtiendo en verdad miles de millones en este campo, ¿vale? En el caso particular que me dices del hígado, el hígado tiene una ventaja y es que se regenera. Se regenera, sí, eso es verdad. Sí. ¿Vale? A ver, hay un problema grande, ¿no? Que es que tú tienes que generar el órgano, ¿vale? Entonces, para tú generar el órgano artificial, tú básicamente necesitas generar una matriz, que ahora detallaré más que esa matriz, claro. Y después mediante técnicas de bioimpresión, o sea, de impresión 3D que están tan de moda y tal, pues meter en diferentes puntos espaciales células, ¿vale? Esas células se embeben en una matriz, ¿vale? Y dentro de esa matriz tiene que haber los factores necesarios para que las células madre de las que hablamos antes se diferencien a las células que realizan las funciones. Esa matriz tiene que ser biocompatible. ¿Qué quiere decir biocompatible? Evidentemente, tiene que nutrir a las células, ¿vale? Tiene que permitir su diferenciación, tiene que permitir la migración de las células, es decir, que se muevan. Ya estás viendo que ya empezamos a sumar, cada vez que sumamos un puntito se complica. Claro. Y después tiene que ser biodegradable, es decir, tiene que servir para nutrir a las células y diferenciarlas, y una vez que se la comen las células, tiene que desaparecer sin generar ningún producto de desecho secundario, claro, que no sea adecuado. Claro, todo esto, por ejemplo, a la hora de generar un pulmón de cero, a la hora de... Claro, y que el cuerpo riñón, no te lo reconozca como algo erróneo, ¿no? Eso no sería tanto problema por las células madre que te comento, porque yo saco una célula de tu propia piel, hago una célula madre pluripotente inducida a partir de ella y no habría problema en eso. Por eso Yamanaka recibió el premio Nobel, porque da un salto cualitativo en la investigación sobre las células madre, medicina regenerativa y tal. El problema es lograr la matriz que cumpla todas estas 4 cosas, teniendo en cuenta que a lo mejor un órgano tiene millones de células y a lo mejor tiene cientos de células diferentes y células que a lo mejor solo están en un compartimento muy específico del órgano y realizan una función muy específica. Vale. Entonces es muy complejo y se está intentando avanzar. ¿Y cómo se lleva más lo o menos Lo que se aplica actualmente, pues bueno, es terapia con lo que te digo, células de la médula ósea de diferentes fracciones, células madre mesenquimales, y con ellas se intenta generar unas matrices de hidrogel que están enriquecidas en factores sanguíneos y tal, y cuando tapas heridas o tienes regeneración muscular, o los deportistas regeneración... ¿Por qué se consiguen hoy en día los deportistas de fútbol estas... no sé cómo decirlo, recuperaciones milagrosas? Pues porque se hacen infiltrados con factores de células madre que estimulan la regeneración mucho más rápido. Pero ese es el punto actual. Y el punto de investigación pues es conseguir todo esto, conseguir órganos que tengan una adecuada vascularización también, que llegue la sangre. Entonces se está investigando ahora mucho, queda mucho por recorrer. Y después también, bueno, también en el tema de hueso, también se está intentando encontrar pues diferentes matrices. En el caso del hueso, el principal problema es la reabsorción. Explica eso, sí. Es de hecho probablemente uno de los órganos donde el punto 4 que detallé antes es más importante, porque tú, imagínate, tú le trasplantas a un paciente un hueso, ¿vale? Y ese hueso está hecho de una matriz que en primer lugar tiene que permitirle pues actuar como hueso. Y dentro tiene las células que se van a ir diferenciando y lo que van a hacer es comer la matriz, generar hueso e ir reemplazando la matriz artificial por hueso tuyo propio. ¿Vale?
Bueno, pues claro, necesitas un material que sea lo suficientemente resistente para cumplir las propiedades del hueso, pero tiene que ser biocompatible, ¿vale? Y tiene que ser posible que la célula se coma esa matriz para luego generar el hueso. Porque claro, tú puedes poner titanio, pero eso no se lo va a comer la célula. Claro. Entonces, en eso se está investigando mucho en el tema del hueso y de hecho, el centro en el que yo trabajo, no yo directamente, pero en el Centro de Nanomateriales y Nanotecnología, que es un centro asturiano de aquí, hay una investigación muy grande en matrices y medicina regenerativa para biocompatibilidad y generación de hueso regenerado, ¿no? Y bueno, hay mucha investigación al respecto. Y tiene también mucho mercado para implantes dentales también. Imagínate lo que puede llegar a generar y demás. Entonces, pero se está invirtiendo muchos millones. Y para órganos complejos hay investigación también muy puntera en Estados Unidos. En China también se hace investigación, pero porque sus normativas éticas son más laxas. Entonces te permiten más investigación al respecto y demás. Joder, es que me salen muchas preguntas. Sí. Y no sé qué preguntarte. Bueno, que me causa curiosidad esto. Si alguien se queda sin brazos, si alguien se queda sin pierna, ¿no? Sí. A día de hoy no se puede. Pero científicamente hablando, se podría... Bueno, no sé cómo se podría hacer. Que se te volviese a regenerar el brazo. Algo así como pasa con los lagartos. En nuestro caso, ¿no? ¿O cómo funcionan los lagartos? Para que, por ejemplo, la cola se les regenere. Claro, los lagartos es que, a ver, son especies evolutivamente muy separadas, ¿vale? Claro. Entonces, tienen unas capacidades regenerativas muy grandes. En primer lugar, tienen reservorios de células madre adultas, que se llama, mucho mayores que en nuestro caso. Y después también las células, pues aunque tengan funciones diferenciadas, a lo mejor siguen caminos o rutas de diferenciación más comunes, lo que les permite una regeneración mucho más constante, continua. Entonces son especies muy separadas de nosotros y no es... O sea, no se me ocurre ninguna manera en la que yo te dé ni siquiera una combinación infinita de fármacos, ¿vale? Y que de pronto te empieza a crecer un brazo. Claro. En mamíferos eso es prácticamente imposible. Ciencia ¿vale? ficción, ¿eh? Es ciencia ficción para mí. Otra cuestión es lo que estamos comentando, que claro. Si se logra generar hueso, claro. músculo, con adecuada vascularización, la piel está prácticamente optimizada, pues no sería difícil generar en laboratorio. Difícil, bueno, es muy difícil. Pero si tienes cada una de las partes integrantes... encajarlas todas no sería tan complicado y podrías tener un brazo en el laboratorio y luego con una operación insertarlo. Claro. Pero esto ya estamos hablando de un futuro tan lejano que ni se prevé, porque para eso primero tendríamos que producir hueso y músculo de manera totalmente segura, totalmente reproducible, rentable, no que te cueste el brazo 1 millón. Claro, claro. Etc. Sobre todo los costes, es el problema. Hacer todo eso se está investigando, de la investigación tiene que pasar al mundo del emprendimiento, luego de la inversión, claro. Pasar todas las aprobaciones sanitarias, o sea, estamos hablando de que pueden ser decenas o más años. Que en realidad no es tanto, ¿eh? Es que bueno, progresamos a un ritmo vertiginoso, ¿eh? Progresamos a un ritmo vertiginoso, pero bueno, esto yo lo veo para mucho más adelante. Y de hecho la opción que sigue siendo predominante pues es el trasplante. El trasplante, sí. Y es fundamental también. Comentaste en varias ocasiones las células de la médula ósea. Sí. ¿Qué diferente tienen este tipo de células? Bueno, la médula ósea es la que va por la columna, ¿no? Sí, está en los huesos, ¿no? Y es la que produce todas las células de la sangre. Entonces, ya ves una diferencia, ¿no? Cuando te comentaba antes las células madre pluripotentes, pues tú las puedes diferenciar a neuronas, a células, a fibroblastos, a condrocitos, a un montón de tipos celulares. Bueno, hay células madre en la médula ósea, son células madre adultas que pueden generar
células de un linaje, de la sangre, de células hematopoyéticas, pero no te van a generar una neurona, ¿vale? Y esa es la diferencia. Por eso unas son multipotentes y otras pluripotentes. Las otras están por encima de estas. Y bueno, lo que se encargan es, se dividen, ¿vale? Y generan todas las células sanguíneas, que se tienen que reponer constantemente, como ya sabrás. Se tienen que reponer a un ritmo, y estamos incluyendo los linfocitos, los hematíes, todos los tipos sanguíneos, ¿no? Y sí que es cierto que cuando se aplica a tejido conectivo, probablemente por los factores especiales de crecimiento madre que tienen estas células, pues favorecen el crecimiento del cartílago, la regeneración de los tendones, del músculo en las lesiones, y los infiltrados de los deportistas de alto nivel pues usan sucedáneos obtenidos a partir de células mesenquimales o células madre de la médula ósea. Y eso sí que se está aplicando ya. Eso sí que es, o sea, de actualidad 100%. Tema de compatibilidad. Sí. Tema de sangre. Vale. Otra pregunta que se me ha ocurrido sobre la marcha. Sí. Los grupos sanguíneos. Sí. A ver, lo de los grupos sanguíneos... ¿Por qué? ¿Qué significa que yo sea O positivo, que lo soy? Sí. Y, no sé, mi madre sea O negativo, por ejemplo. A ver, o cero negativo. Lo de los grupos sanguíneos... Porque es tan raro que un cero negativo creo puede dar a todos, pero solo recibir de su propio grupo sanguíneo, y los demás sean diferentes, ¿no? Ese código de OA, Sí. al final son antígenos. Y voy a explicar qué es un antígeno, ¿vale? Un antígeno es una especie de proteína, ¿vale? Pero el antígeno será el test de antígenos del COVID-19. Es una proteína, ¿vale? Sí. Y en este caso son proteínas superficiales, que están en la superficie de las células de la sangre. Entonces, tu inmunidad, ¿vale? Se desarrolla de tal manera de que tiene que detectar todo lo que no seas tú y reaccionar destruyendo todo lo que no seas tú, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú no tienes ninguno de esos antígenos, ¿vale? Como es el caso, por ejemplo, de tu madre, me comentabas. Sí. Si yo te transfiero mi sangre, que tiene 2 de esos antígenos, los va a detectar como algo extraño y lo va a atacar. Pero tu madre no tiene esos antígenos. Entonces, como no tiene ningún antígeno, puede donar a cualquiera, porque no lo tiene y no puede generar esa respuesta. Entonces, por eso, puede donar a cualquiera, pero no recibir de prácticamente nadie. Claro. Hostia, esa es la clave. Es que y al final es un tema de proteínas de superficie que tu cuerpo, tu inmunidad, aprende a reconocer lo que es tu organismo de lo que no lo es. Y claro, como es sangre de otro organismo... Claro, al final es tu propio cuerpo como intentando defenderte, ¿no? De una amenaza. De una amenaza, sí. Y por eso lo de los grupos sanguíneos. Estamos tan automatizados. Sí. Es muy interesante. Sí, lo del sistema inmune es una locura, cómo funciona. Te voy a preguntar ahora, hablamos en la anterior ocasión de los alimentos transgénicos. Sí. Si quieres hablamos de los animales transgénicos. A lo largo de la historia, sobre todo en razas de perros, que yo tenga conocimientos, se han modificado, ¿no? Ya se han creado genéticamente y se han creado razas. Sí. Como Sí. No sé si tienes conocimiento de que si esto solo se ha aplicado a animales, si incluso a seres humanos, si es posible hacerlo en seres humanos. También el tema ético, evidentemente, ya no solo en humanos, sino en animales, y si se sigue haciendo. La que pregunta también es que tiene tela. Tiene tela, es para estar hablando horas y horas, ¿no? Pero, a ver, voy a empezar por los organismos genéticamente modificados, ¿vale? Que es un término más amplio que el de transgénico, y voy a explicar ahora por qué, ¿vale? Vale. Al final, un animal transgénico es un tipo particular de organismo genéticamente modificado, ¿vale? Voy a hacer un spoiler tremendo. Todos somos organismos genéticamente modificados de otro anterior, ¿vale? Modificados por la selección natural, ¿vale? Claro. Lo que
actualmente un ser humano llama como organismo genéticamente modificado es aquel que ha modificado una persona activamente. Entonces tú, para generar una raza de perro, una raza de vaca, ¿tú qué hacías? Selección artificial, es decir, bueno, pues cojo la vaca que me da una descendencia más grande y la cruzo y voy cruzándolas entre ellas para generar una descendencia que produzca mejor leche, mejor carne, para producir una raza de perro que sea más agresiva o que sea más pequeña. Vas seleccionando de toda la población que comentamos que tiene mutaciones que les hace ser más largos, más pequeños, pues vas seleccionando el más pequeño con el más pequeño y vas haciéndolo generación tras generación, tras generación, tras generación, y se han generado todas las razas de vacas, perros, gatos, infinidad, ¿vale? Sí. Infinidad. Ese proceso no deja de ser el mismo proceso natural, ¿vale? Simplemente acelerado o guiado por el hombre, ¿vale? Vale. La biotecnología como tal irrumpe en la década de los 70-80 con la aparición de la tecnología del ADN recombinante, ¿vale? Entonces, esta tecnología lo que permite es generar organismos genéticamente modificados por transgénesis, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Sí. Pues que yo ahora sé lo que es el ADN, sé lo que son los genes, sé que si a esta especie le meto un gen de otra especie, va a ser la bomba, ¿no? Para muchos temas, ¿vale? Pues lo hago. Y para eso yo tengo 2 moléculas de ADN, cojo unas tijeras moleculares que se llaman nucleasas, corto un gen de una especie, corto un punto del ADN de la especie a la que quiero meter el gen y lo inserto. Es como un cassette. Cortas y pegas. Es en lo que consiste la tecnología, ¿vale? Y eso es un transgénico. Un transgénico es un organismo genéticamente modificado que tiene un gen de otra especie diferente, ¿vale? A ver, con los transgénicos hay mucho debate, ya lo comentamos en el otro podcast con los alimentos y lo vuelvo a recalcar. Un transgénico que permite producir insulina y salvar a toda la población de diabéticos es imprescindible. Por supuesto. Pero un transgénico que permite un maíz que resista la sequía y la salinidad para que la población de África, de Asia, pueda no sufrir en tanta medida hambrunas, eso es inconcebible porque va a matar a la humanidad, ¿vale? Y esa es la perspectiva actual y, spoiler, es todo lo mismo, ¿vale? Porque la tecnología es la misma, ¿vale? Claro. Retomando el tema de los animales transgénicos como tal se usan para multitud de cosas, sobre todo vinculadas a la producción y a la investigación. Entonces, hay mamíferos transgénicos, ratones, ratas, fundamentalmente, sobre todo ratones, Pero a modo de prueba. Que lo que nos permiten es investigación. Investigación básica, probar fármacos, mecanismos, luchar contra el cáncer, luchar contra el envejecimiento, contra la diabetes, contra todo lo que te puedas imaginar. Entonces, estos animales transgénicos pueden tener un gen eliminado que se llama knockout, ¿vale? Pueden tener un knockout también condicional, es decir, tú a lo mejor quitas un gen a una especie, ¿vale? Y la especie no puede desarrollarse, muere. Pero a lo mejor a ti te interesa saber el papel de ese gen en un tejido concreto, ¿vale? Vale. Entonces tú dejas que el ratón se desarrolle, que el ratón alcance la etapa adulta y una vez activas, ¿no?, lo de eliminar ese gen en las células de la piel, ¿vale? Y entonces ves que si un adulto pierde ese gen en las células de la piel, empiezan a desarrollar, pues a lo mejor tumores y dices, vale, este gen es un driver, o sea, no sé cómo traducirlo en español, un conductor del tumor. Sí. Y entonces empiezas a ver, bueno, ¿hay pacientes humanos que tengan este mismo gen mutado? Y ves que sí, y dices, bueno, pues esto tiene un impacto directo en la clínica porque yo analizo este gen en multitud de personas en medicina de precisión y le digo, oiga, usted tiene este riesgo de desarrollar este tumor de manera hereditaria, como en el caso de Angelina Jolie tan famoso con el cáncer de mama y demás, le recomendamos, pues bueno, que se haga
que preventivamente... Le dijeron a Chris Hemsworth, Sí. el de Thor, El de Thor, sí. que tenía más probabilidades de tener Alzheimer. No sé si puede ser ir por ahí. Puede ir por ahí. Comentando. Su caso concretamente no lo conozco tan bien, pero bueno, es un ejemplo, ¿vale? Sí. Entonces, los transgénicos, por ejemplo, puedes bloquear un gen. También puedes hacer algo parecido con otra técnica que se llama knockdown, que es parecido, y así puedes generar un repertorio variado, ¿vale? De animales transgénicos, ¿vale? Y animales transgénicos, bueno, hay ratones, hay ratas, pero también se ha intentado en anfibios. Por ejemplo, Xenopus, que es una rana, sirve muy bien para estudiar el desarrollo embrionario, porque, bueno, como sabes, los anfibios ponen los huevos en el agua y se fertilizan externamente, y son además embriones enormes. Sí. Entonces puedes ver la embriogénesis y, por ejemplo, también hay un gusano que se estudia mucho para estudios de envejecimiento, que se llama C. elegans, es un nematodo. También hay una multitud de transgénicos o de organismos modificados genéticamente de C. elegans. En mamíferos, en aves también, en aves no tanto, pero bueno, en aves también a lo mejor se modifica ligeramente pues una parte del embrión de pollo, unas células del embrión de pollo para que produzcan una proteína que es necesaria como vacuna, o no como vacuna, sino como anticuerpo para tratar, etc. Y después también tú puedes generar organismos sin transgénesis, organismos modificados también por otra técnica que se llama mutagénesis, que es que tú le metes un agente mutágeno que se llama, que lo que hace es evitar que la célula pueda reparar todos los daños que genera, y si el daño no se repara, se fija, como te comenté, como mutación, y pues seleccionas variantes. Sí. Pero como puedes ver, es mucho más directa la transgénesis que la mutagénesis. Pero bueno, ya tanto la transgénesis como la mutagénesis, hay organismos que son modelo y que se van a seguir estudiando en investigación, pero bueno, están superados ya por las tecnologías ahora de edición genómica, que ahora detallaré. Y bueno, en animales transgénicos también se me olvidó comentar que hay una perspectiva productiva también. Me refiero, hay transgénicos del gusano de la seda que intentan mejorar su productividad, la productividad del gusano, o que incluso en vez de polimerizar el hilo de seda, pues polimerice otra clase de proteínas. Se hace también con insectos, que era como la especie de animal que me quedaba, sí. Y el caso paradigmático es el gusano de la seda, y también otros que a lo mejor se están modificando, pues insectos para que produzcan más proteína y puedan servir de alimento. Y esos son los principales animales, así en resumidas cuentas. Se usa la mayoría para investigación y la otra parte pues para producción. Aunque se tiende a hacer la producción porque es mucho tú en bacterias. ¿Y se plantea hacerlo en seres humanos? En como teoría... tú lo dijiste para la diabetes, por ejemplo. A ver, en teoría... ¿O está el tema ético? A ver, bueno... Este mes ya se aprobó el primer tratamiento por edición genómica de la historia para curar la anemia falciforme, ¿vale? Se aprobó justo este mes por la agencia americana y no sé si también la europea, no estoy seguro. Y bueno, es una enfermedad causada por la mutación en un gen concreto. Entonces, con esta técnica de edición genómica que consiste en CRISPR-Cas, pues se permite corregir... CRISPR-Cas... Que ahora lo explicaré. Vale. Lo corrige el gen y es como un corrector, ¿vale? Y lo que permite es pues ser la única terapia efectiva, creo yo, y duradera para una enfermedad que es muy dolorosa y muy complicada, ¿no? Y para enfermedades que sean génicas causadas por pocos genes va a ser la solución, ¿no? Entonces, en humanos no se puede emplear con fines de mejoramiento. Está terminantemente prohibido. O sea, está terminantemente... ¿Y qué razón dan? Porque si es mejorar,
Pero ¿hasta qué punto, qué significa una mejora, no? También. Porque ¿qué mejoras? O sea, Claro. ¿quieres que solo haya descendientes de ojos azules y rubios? Claro, claro. ¿Sabes? Eso está terminantemente prohibido y por eso la polémica hace unos años, no sé si recuerdas, de un científico chino que modificó, modificó, si no me equivoco, embriones de 2 niñas para que no pudieran ser infectadas por el VIH, eliminando el receptor que permite al VIH entrar en las células, en los linfocitos. Sí. ¿Vale? Generó una gran polémica porque está terminantemente prohibido la modificación genética en células germinales ¿Y humanas. está prohibido por toda la comunidad internacional? Está terminantemente prohibido. Porque ya sabemos que hay algún país igual que es más ajeno a pero todo esto. Eso está terminantemente prohibido. Sí, Terminantemente prohibido en humanos. Por lo que te comento, por vulnerabilidades éticas de proporciones cósmicas, ¿no? Entonces está terminantemente prohibido. Y bueno, hubo una vez claro, estoy hablando de la Japón del siglo XX. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un escuadrón muy famoso que se dedicaba, no me acuerdo el nombre, era un número, lo pondré por aquí, que se dedicaba a experimentar con humanos, con prisioneros, bien sean chinos o estadounidenses, durante la Segunda Guerra Mundial, y les hacían todo tipo de experimentos con fines científicos de a ver cuánto aguanta el ser humano X radiación, ¿sabes? De este palo, y hubo mucha polémica hablando de lo ético, porque una vez se descubrió todo, aparte de mandarlos y la Virgen y tal, la gente, o sea, no sé si fue Estados Unidos, no sé si fueron los aliados, o sea, Reino Unido, pero aprovecharon y estudiaron las conclusiones de dichos experimentos, ¿no? Ahí está el debate. El debate ético, ¿no? Ético, ¿no? A ver, si ya que lo hicieron, aunque sea una desgracia, aprovechar, porque al final, como estudio científico, debe ser, entre comillas, entre muchas comillas, por todo el sufrimiento humano. Sí. Evidente, ¿no? A ver, la ética prima hoy en día en la ciencia en todas las partes de la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate en la investigación... esa investigación hoy en día sería impracticable, ¿vale? Y al final, la investigación, en primer lugar, los comités de ética son muy exigentes, ¿vale? Te exigen que haya un objetivo claro, incluso aunque trabajes con muestras humanas que se van a desechar, los pacientes tienen que dar consentimiento informado. En ese consentimiento informado se les informa para qué es el estudio, para qué se van a usar sus muestras, que se van a anonimizar totalmente. Yo de hecho soy científico y yo no tengo ni idea, o sea, evidentemente a mí no me llega ninguna información personal de una muestra, simplemente la información que necesito saber si tiene cierta enfermedad o no, para compararla, ¿no? En el tema de los animales, pues hay 3 R's que siempre se emplean: intentar reducir la cantidad de animales lo máximo posible, reemplazarlos por otros sistemas experimentales. De hecho, esto siempre se hace. Primero pruebas en un cultivo celular y luego ya pasas al animal, ¿no? Y después está el tema de refinar, ¿no? De que todos los procedimientos en los animales causen el menor sufrimiento, que eso también está bastante estandarizado ya. Y bueno, el sufrimiento animal se minimiza totalmente, ¿vale? Porque es que además también, o sea, nosotros no estamos interesados en nada, ni en nada de esto, de causar sufrimiento ni animales de experimentación. Sí, claro. O sea, creo que hay una imagen muy exacerbada sobre: yo si no tuviera que investigar con ratones no lo haría, ¿vale? Ni mis compañeros, pero... lamentablemente no hay otra manera, y si hay alguien que les dice que hay otra manera, les miente. Claro. Directamente. Más me gustaría a mí. Y esa es la gran polémica, ¿no? Claro. Si no hacerlo o hacerlo con animales. Esa es la gran polémica, pero, o sea, yo lo único que puedo decir es que lo que hay que intentar es aplicar estas 3 R's que he comentado, reemplazar en la medida de lo posible por métodos que no impliquen su uso, reducir. Es decir, que en España ya les garantizo que estas 2 R's se aplican porque en ciencia no hay dinero, luego se reduce al máximo y se reemplaza al máximo, los animales de experimentación son carísimos
Y esto hay que dejarlo claro. En España no hay dinero para la ciencia. No. Y eso se aplica ya. O sea, ¿Cuánto fue lo destinado a investigación? ¿Qué es investigación? en investigación en España pues no tengo claro el presupuesto, pero después también, Sí. a modo de reflexión, tú puedes destinar 200 millones, pero lo que tienen que mirar los ciudadanos no es el presupuesto, es lo ejecutado. Hay infraestructuras en Asturias que se presupuestaron hace 20 años y se están ejecutando ahora. Entonces, tú puedes tener un presupuesto 250 millones para ciencia, pero si por una burocracia que ya estoy empezando a creer que es intencionada, a lo mejor solo se han gastado en la anualidad 15 millones... ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Entonces, bueno, me he desviado un poco, pero lo que quiero decir es que la investigación pues aplica las 3 R's. Reducir, reemplazar y refinar. Porque va en... Bueno, también en nuestra ética y la moral de cada uno. Y nosotros venimos aquí, pues... Los que investigan en salud humana, pues a curar vidas. Los que investigan en envejecimiento lo mismo, o sea, al final buscamos un beneficio social para también reducir el sufrimiento humano causando el mínimo sufrimiento animal. Claro. Y eso yo creo que ahora ya en el siglo XXI que estamos se consigue bastante bien. Y también quisiera destacar que estos animales de experimentación pues no existirían si no fuera por la experimentación, o sea, están creados también para y por la experimentación, no son animales naturales. Cogidos de su hábitat, ¿no? No, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, sin la investigación no existirían. Y tampoco se usan para experimentación animales, lo que tú dices, cogidos de un bosque. Esto no funciona así. Claro. Esto no funciona así, ¿vale? Mi opinión respecto a esto, al final yo creo que lo importante es el fin, ¿no? El fin de ayudar a resolver determinadas circunstancias, enfermedades, lo que sea, ¿no? Entonces, a ver, se cumplan las 3 R's que comentabas, yo no veo el problema. Los medios son también importantes, pero tampoco hay otro medio. Claro. O sea, y repito, quien lo diga, que me lo diga, ¿sabes? Porque debe de ser que muchas mentes brillantes no nos hemos dado cuenta hasta el momento de eso. Ya veo. Pero bueno, no hay otra manera. Y... Si quieres, te abro el siguiente melón. Vale, vamos con el siguiente. ¿Qué es la nanotecnología? Vale. A ver. Muy amplio, el melón. Y la nanotecnología, a ver, nano y tecnología se entiende eso, pero no sé si es como cinematográficamente lo tengo en la mente. La nanotecnología, tan espectacular, entre comillas, tanto bichitos pequeñitos, robotitos pequeños, o no tiene nada que ver, absolutamente. A ver, y a día de hoy, ¿en qué se emplea y para qué sirve, no? Y qué puede en un futuro cercano o medio, que se puede avanzar en este campo, ¿no? Se emplea para un montón de cosas. Y como la biotecnología, la nanotecnología hoy en día se emplean para un montón de cosas, incluso de manera rutinaria, ¿vale? Y sinceramente no sé por dónde empezar. Es que es complicado. No sé por dónde empezar. A ver, en el caso de la nanotecnología, ¿no? Se puede emplear para fines médicos, fines diagnósticos, por ejemplo. Intentas detectar una proteína que es muy escasa, ¿vale? Pues tú pones un anticuerpo con un quantum dot, que se llama, ¿vale? O sea, no sé traducirlo al pero bueno, español. dime qué es exactamente. Bueno, no, la traducción es como punto cuántico o algo así, ¿vale? Bueno, es un elemento metálico especial, ¿vale? Y tú, por ejemplo, o un metal especial, por ejemplo, con partículas de oro, por poner un ejemplo. Entonces coges un anticuerpo con partículas de oro y ese anticuerpo se une a la proteína y lo pasas por un aparato especial que lo que hace es detectar la masa del oro, que es un metal, y entonces tú puedes detectar la cantidad de una proteína y esa proteína a lo mejor es un biomarcador de una enfermedad humana, ¿vale? Una aplicación que te doy. Eso usando lo más elemental, que es un átomo. Si vas creciendo, puedes tener distintas opciones terapéuticas. Hay como vehículos
que tienen nombres muy rocambolescos: liposomas, exosomas, nanovesículas. Son como contenedores portadores de fármacos o de sustancias tóxicas, quimioterapéuticos y demás. Y el principal reto de estos vectores, que son como contenedores, es lograr dirigirlos a las células diana específicas. Es decir, si tú quieres llevar un quimioterápico, llevarlo hasta las células tumorales y conseguir pues unas dosis mucho mayores y una mayor efectividad. ¿Vale? El problema, bueno, es que las células cancerosas se adaptan y lo que ocurre es que a lo mejor dejan de expresar receptores de superficie y es más difícil identificarlas. Hay unas partículas que simplemente se basan en conceptos complejos pero de acumulación, ¿vale? Entonces los tumores, como son masas que crecen y que absorben nutrientes y desechos y que tienden a vascularizarse mucho, pues naturalmente estas partículas o estos contenedores tienden a concentrarse en ellas y por tanto, como se concentran en estas zonas, tienden a liberar su contenido en estas zonas. Pero como no son específicos, pueden liberarse en otras y hay que tener cuidado con la dosis y demás. Entonces es un campo de investigación muy activa en ese sentido dentro de la nanotecnología terapéutica. Y después también está el tema de estos sistemas de edición genómica que introduje un poco antes, que básicamente es una modificación a la carta en el que tú no metes un transgen, tú modificas tu gen sin meter un transgen de otro lugar. Sí. Pues eso se hace con una proteína, ¿vale? Que se llama CRISPR-Cas, y esa proteína o la encapsulas o encapsulas su ADN. Y para ello pues necesitas estos vectores, los metes en los contenedores y luego llegan a las células que tú quieres, en una investigación X o en este caso en una terapia que fue la recientemente aprobada para tratar la anemia falciforme. Y eso es un poco desde el punto de vista más terapéutico, diagnóstico, ¿no? Las vertientes que hay, que son detección de biomarcadores o liberación de fármacos o tal. Y después la nanotecnología también pues se emplea en la generación de las matrices que te comenté. Pues hay muchas partículas, muchos liposomas de estos y demás que cuando son absorbidos por las células pues estimulan su diferenciación. También tiene que ver mucho con la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. Todos estos temas nanotecnológicos. Y después ya están los temas nanotecnológicos puro y duros que tienen que ver con grafenos, óxidos varios, ver cómo interfieren con la biología en general, nanopartículas elementales, derivados, moléculas que a lo mejor tienen metales raros para la transición energética, una variedad enorme, ya desde un punto de vista más químico-físico, ¿no? Sí. Y bueno, se van a aplicar pues tanto para el sector energético, para el sector alimentario. Tú haces la encapsulación a lo mejor de un aditivo alimentario para que se conserve más y en mejores condiciones. Es que tiene aplicaciones a todas las esferas. ¿Son conservantes? Bueno, pueden ser conservantes o puede ser un enriquecimiento en vitaminas, puede ser lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Los conservantes, pues hay algunos que tienen origen natural. Realmente los humanos no somos tan listos. Usamos conservantes de origen natural y a lo mejor los modificamos con algunos grupos químicos, pero no somos muy listos. La mayoría también de los antibióticos, el 80-90% son de origen exclusivamente natural y el otro 20% modificados a partir de naturales. Así que imagínate. Claro. Originalidad poca. Y bueno, es que es un tema tan amplio e interesante que... ¿Y cómo crees que se puede desarrollar todo este campo ya a futuro? Pues, a ver, este campo va a depender, en el caso de la biomedicina, de lograr la especificidad, sobre todo de ir a la diana concreta o de generar algún sistema... Si puedes poner un ejemplo. Sí,
conseguir que si tú tienes, por ejemplo, un tumor de pulmón, Sí. el contenido solo se libere en las células del pulmón tumorales y que no afecte al resto del cuerpo. Eso sería lo ideal. Hostia, pero sería increíble eso. Que sería increíble. Pero estamos todavía lejos. Eso sería por un lado. Por otro lado, en el sector energético, pues nuevos nanomateriales que permitan captar a lo mejor la luz solar o la energía térmica y transformarlo de manera más eficiente en energía eléctrica, o también para condensadores, baterías. También podemos estar hablando de catalizadores basados en diferentes tipos de nanomateriales que hagan la conversión al tan famoso hidrógeno verde mucho más eficiente, que ahora es bastante ineficiente y costosa. Entonces, yo creo que el futuro va a tener una gran importancia en el sector biomédico y energético, fundamentalmente. Es donde yo apostaría. Sí, Sí. Pues no queda mucho tiempo por hoy, Vale. por este podcast, pero te voy a hacer una pregunta al final. La Vale. última vez te pregunté por un libro. Vale. Ahora te voy a preguntar por una película. Una película, vale. Si puede ser del sector de ciencias científicas, no tiene por qué ser solo de biotecnología, evidentemente, pero sí científica. Sí. A ver. ¿Viste una o recomendarías A ver, alguna? la Para película ver. de este año que he visto varias veces es Oppenheimer. Oppenheimer, ¿eh? Creo que está muy bien tratada. Creo que también refleja o intenta reflejar la realidad científica, que muchas veces es una... o sea, tú trabajas por un interés social, nacional, ¿vale? Como lo quieras llamar. En esa película Están en guerra, es un interés nacional. Yo trabajo por un interés social de mejorar la salud de la gente. O de intentarlo al menos. No sé si la mejoro, pero lo intento. Sí. Y de avanzar en el conocimiento, ¿no? Pero al final ves cómo todo eso está subordinado Intereses. a intereses externos espurios políticos, ¿no? Y se refleja muy bien en la película, aunque no sé cuán veraz históricamente será, pero sí que se refleja, y eso es un hecho. Se desarrolló la bomba que era para que no la obtuvieran los nazis y derrotar a los nazis, Sí. pero la realidad es que ya habían sido derrotados los nazis y era para acelerar la derrota de Japón. Claro, la decisión no se la tomaron los científicos, lo tomó la cierto gente eso de de que arriba. en tiempos de guerra, como la Primera Guerra Mundial, hubo grandes mejoras, invenciones de carácter bélico, pero que al final, bueno, en tiempos de guerra, en tiempos donde el interés es ese, hay mayor apuesta y mayor crecimiento científico. Indudablemente sí. Es triste, ¿eh? Es triste, es indudablemente sí. Bueno, en la Primera Guerra Mundial Sí que es los cierto. gases mostaza y hubo muchos Sí, inventos sí, de sí. esa índole, ¿no? Sí, indudablemente sí. Y después al final, curiosamente, muchas cuestiones que son destructivas logran una aplicación constructiva cuando pasa la guerra. Claro. Pero es a posteriori. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que la guerra... Porque los humanos como que nos gusta estar al borde del precipicio para actuar e invertir en lo verdaderamente importante. Y es la realidad pura y dura. Que solo cuando está la nación al borde del precipicio, pues la ciencia pasa a ser... O sea, Como en las películas del mítico asteroide que va a caer en la Tierra. Sí, Y ves ahí, claro, que los Es que es científicos y tal... Es literalmente eso, pero porque la mente humana funciona así. Porque tiene que funcionar así, o sea, tiene también sentido evolutivo. Yo ahorro energías para el momento crítico. Y es así. La famosa reacción en cadena. Sí. Bueno, Oppenheimer lo Sí. dice muchas veces que... Bueno, lo dice al final y se lo dice antes a Einstein también. Sí. De que hay una posibilidad de que haya una reacción en cadena Sí. que acabe literalmente con toda la vida del planeta Tierra. Sí. Eso es verdad. Eso no... O sea, hicieron mal los cálculos. Eso era imposible. Era imposible, ¿no? Imposible, sí. O por lo menos con la bomba con la que estaban manejando ellos. Vale. Era imposible esa reacción. Pero ¿Pero se temía? Bueno, igual no lo sabes, pero ¿es algo verídico?
Solo se tenía porque vaya huevo, solo igual, se tenía no sé si es verídico, porque en las partes históricas quizás patino más, Sí. pero sí que ese riesgo existía porque, claro, solo tenían la teoría, no tenían una constatación práctica y experimental. Y aparte de eso, lo que diferencia la física de las matemáticas es que en las matemáticas hay infinitos modelos, pero en la física solo hay uno, y solo uno se aplica al sistema experimental. Y en este caso, pues lo intentaron, ¿no? Hay mucha polémica también por si el programa nazi fue boicoteado o no desde los inicios por los científicos que estaban allí y demás. Para que no se para llegase, que no llegara a cabo. No se sabe. A ver, Alemania perdió la guerra por abrir varios frentes, que eso es evidente, ¿vale? Claro. Pero también pero la hubiera ganado si hubiera contado con la masa científica alemana. El problema es que más de la mitad de la masa científica alemana eran judíos. Y por eso yo estoy convencido que si no hubiera sido por eso... No, es que eran brillantes. O sea, con la masa científica que había en Alemania... Eran brillantes. Totalmente. Si no hubiera sido por el antisemitismo... Sí. Era imposible. Y de hecho, grandes científicos, ganadores del Nobel a cargo de los Estados Unidos en la mitad del siglo XX, emigrantes judíos o descendientes de judíos que vinieron de toda Europa, ¿no? Y ya al margen del judaísmo, pues grandes pensadores y grandes premios Nobel americanos realmente o se han formado y han nacido en Europa o son descendientes de científicos europeos. Claro. Que es el talento real de América, o sea, captar el talento del resto del mundo, que es en lo que nadie les gana. Y creo que eso también lo capta muy bien la película. También lo capta. Sí, porque reúnen ahí a... Lo capta, o sea, claro, tú ves quién es americano. Bueno, Oppenheimer, sí, pero los demás... Pero Oppenheimer tuvo que ir a Europa a formarse, pero los demás... Claro. O sea, se ve claramente. Y está muy bien, o sea, está desde una perspectiva científica y pone todos los problemas, también hace el espectáculo que tiene que hacer una película. Entretener, enganchar, ¿no? Sí, tiene que enganchar, no tiene que ser... pero se ajusta o intenta ajustarse a la ciencia. No como Napoleón, que yo creo que la habrá visto cualquier historiador y le da ganas de vomitar. ¿Entiendes? Porque, o sea, a ver, yo entiendo, pues es una película que... Si no te gusta... Si te la tomas de comedia... Sí, es una comedia, o sea, una comedia. Pintan a Napoleón de Gañán a unos niveles que, claro, por hacer la gracia tú te ríes. Yo en el cine me reí. Es que había momentos que te tienes que reír. Pero no es la verdad de una figura histórica como fue Napoleón. Claro. De hecho, la película de Napoleón solo se pone seria cuando Napoleón empieza a perder. Cuando gana las batallas sigue siendo un gañán, jijijaja. Preocupado por Josefina, ¿no? Atención, spoilers, saliros. Vale. Vale. Lo de las pirámides. Tirar ahí bombas a las pirámides. Que luego él dijo, no sé si lo viste, a posteriori, que era la forma más fácil de representar que habían conquistado Egipto. A ver, hay cosas que no tienen mucho sentido. O sea, porque yo me duele porque Ridley Scott a mí me gusta mucho. La campaña de Egipto tampoco es tan fundamental. O sea, dice que España no la metió porque no era tan fundamental. Hostia, pero la primera derrota. Pero para la caída de Napoleón empezó en España. Claro. Que fue la primera derrota. Y la guerra de guerrillas, que después replicó el Imperio Ruso, la ideamos nosotros contra Napoleón. Él consideró que era más importante poner una campaña en Egipto en el que duerme por lo famoso de que durmió en las pirámides o no sé qué. Bueno, es una película poco rigurosa. Mejor Oppenheimer, ver Oppenheimer. Sí, Oppenheimer. Oppenheimer es una película brutal. Brutal, sí. Pues por hoy estamos ya en hora. Y gracias por estar aquí, Juanjo, de verdad. Como siempre. Una vez más. Para lo que queráis. Y espero que en otra ocasión vuelvas, porque me han quedado muchas cosas que preguntarte y yo creo que es, bueno, la ciencia, con todo lo que abarca, ¿no? Con todo lo que se puede hablar de ello, pues bueno. Sí. Habrá más episodios, más podcasts para hablar de ciencia. Y nada, poco más. Dejad un like si queréis.
si os gustó el episodio y nos vemos dentro de 2 semanas con el último podcast de esta temporada. Un besito.